En marco del Día Mundial del Agua que se conmemora cada 22 de marzo, los integrantes de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales del Congreso de la República abordaron la importancia de trabajar en una ley de aguas que sea integral y están a la espera de recibir la propuesta que anunció el organismo ejecutivo en 2024. Creo que a pesar de que es un reto muy grande, tenemos que atrevernos a hablar de la ley de aguas. La ministra de Ambiente ya estableció una mesa para la creación de esta importante ley desde el año pasado. En la Comisión de Ambiente estamos esperando con brazos abiertos esta iniciativa de ley. Nosotros también estamos discutiendo una posibilidad de hacer, ¿verdad?, este trabajo conjunto para poder dictaminar este año esta importante iniciativa de ley y empezar a buscar los consensos con los diputados para la aprobación de una ley de aguas que es una deuda histórica del país. La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, se refirió a cómo avanza la elaboración de la propuesta y resaltó que se prevé iniciar diálogos con varios sectores, principalmente con las autoridades indígenas. Estamos todavía preparando condiciones, de hecho vamos a empezar por hablar con autoridades indígenas y ahí vamos muy bien, mucho interés, mucho consenso de que hay necesidad para evitar que los guatemaltecos nos quedemos sin agua en los próximos muchos años, para evitar injusticias, para evitar impunidades, para que haya una entidad que pueda tener las competencias para construir infraestructura de captación de agua para que el corredor seco, todos los guatemaltecos que viven en el corredor seco puedan tener agua en los próximos años. En el Congreso de la República se encuentran alrededor de 13 iniciativas de ley de aguas desde 1991 y aunque algunas ya contaban con dictamen favorable, las mismas no avanzaron para su aprobación en el Pleno. Muy bien, vamos a darle seguimiento entonces a este tema, la ley de aguas, que es un tema que, hay que decirlo, se ha estado hablando, realizando mesas, diálogos, debates sobre la importancia de poder tener una ley de aguas, pero ha sido un proyecto también que como que va caminando muy lento, Fernando, y que es necesario que se vaya entonces concretando porque obviamente es relevante poder tener una legislación al respecto. Hemos hablado, el agua lo denominamos como el líquido vital, pero no le damos esa importancia como quiere pues tener una legislación que pueda regular su uso, su conservación, por ejemplo, que es uno de los objetivos de poder contar con la ley de aguas. Fíjate que es realmente una tarea pendiente del Congreso de la República específicamente. Claro. Desde 1991 que empieza esa intencionalidad, imagínate hace cuánto, de tratar de ver qué se hacía desde aquella época y en pleno 2025 todavía no se ve nada claro. Y te digo sinceramente, acá en Guatemala es muy complejo, veo muy complejo que esto realmente vaya a tener un resultado positivo. Ojalá que me esté equivocando, pero de tanto escuchar de la intención de que el Congreso de la República en las distintas legislaturas que ha existido puedan realmente consolidar esta norma jurídica, es tanto y tanto y tanto lo que se ha ido atrasando que al final yo creo que lo último que debemos perder es la esperanza. Eso definitivamente es una realidad, pero aquí pareciera que de verdad no, es tanto la gana de que esto no nazca la vida jurídica y con esto también ir en contra de un marco normativo de carácter constitucional. Fíjate que te comparto que el artículo 127 de la Constitución Política de la República de Guatemala nos estipula a todos los guatemaltecos que todas las aguas son, en primer lugar, bienes de dominio público. ¿Sí? La segunda característica, son inalienables, es decir, no puede negociarse con ellas. Es de libre acceso este vital líquido para, naturalmente, explotarlo de una forma adecuada y que sea sustentable y que sea sostenible. Y la tercera característica importantísima es que es imprescriptible, es decir, va a pasar toda la vida y es un bien de dominio público que no debe realmente jamás finalizar en su acceso para la población.
Naturalmente, estamos hablando que cuando hay un pago por el servicio de agua es porque ahí debe controlarse, si no, conociéndonos a los guatemaltecos, acabaríamos con el agua en un 2x3. Sí, de por sí, la estamos acabando con el vital líquido, no digamos en la situación de no tener una ley de aguas. Esto es una tarea pendiente para los legisladores. Yo pues estoy realmente con esa expectativa porque desde siempre se ha querido y se ha tratado de generar ese espacio jurídico en el legislativo para realmente darle vida a este espacio tan elemental como lo es la ley de aguas en Guatemala. Somos de los pocos países en el mundo que no tiene una normativa que realmente te estipula la correcta manera de cómo el agua debe protegerse, debe tratarse. Aquí en Guatemala tenemos espacios legales muy de forma ambigua en el ámbito, por ejemplo, de la ley del Código de Salud. En este caso, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social maneja esquemas de poder analizar aguas, pero no pasa de eso. O sea, no hay una legislación que estipule que, por ejemplo, un río no puede ser desviado para que su aprovechamiento sea de uso exclusivo por una finca específica. Y aquí en Guatemala la realidad es que las aguas se explotan de manera en donde no hay un control. Y esto es lo que vendría a generar esta ley, que por supuesto podamos tener todos el acceso al vital líquido, incluso para la explotación pecuaria de una manera adecuada, todo el espacio de la agricultura. Pero al día de hoy, Sandy, de verdad te digo, considero que es una tarea que continúa de esas pendientes para el pueblo y ojalá que en algún momento podamos tenerla porque es de vital importancia. Sin duda alguna, Fernando, porque miren, realmente creo que ahora que quienes usamos de verdad de este recurso hídrico, no estamos dimensionando las magnitudes del problema de tener ya una escasez y de tener este descontrol, porque no existe un control completamente, ¿no? Hay muchas comunidades en nuestro país y no solamente nos imaginemos comunidades lejanas en el interior de la República, hay lugares dentro de la metrópoli que no tienen el vital líquido, no pueden contar con este beneficio, con este recurso tan importante y es necesario también incluso como parte de la ley de aguas poder hacer accesible un recurso que es tan importante para la vida cotidiana y que hay personas que están de verdad viviendo una situación muy difícil o que tienen, por ejemplo, agua contaminada, por ejemplo, no tienen un tratamiento correspondiente, que obviamente las enfermedades vienen también porque del agua no tratada también sabemos las complicaciones que se pueden dar en la salud. Entonces, cuando vemos estos puntos es cuando recalcamos la necesidad de poder contar con una legislación y es cuando menos logro entender por qué para los diputados en todas estas legislaturas no ha sido relevante poder legislar sobre un tema que sin duda alguna podría marcar este aspecto en nuestro país y que podría beneficiar también a tanta población guatemalteca y sobre todo que no vean a futuro de lo complicado que va a estar ahora. Estamos incluso viviendo ya en problemas de la escasez de recurso hídrico. Se ha visto una disminución también, entonces, ¿por qué esperar a llegar ya a las últimas consecuencias, a los últimos momentos de cuando estemos ya en crisis y no hacerlo incluso como una medida de prevención, una medida pues de actualización también que se necesita y de esta manera entonces darle vida a esta ley que es tan relevante, de verdad? Yo he escuchado foros, he visto que incluso han llegado con los diputados explicando expertos sobre la relevancia, por qué se necesita, los puntos que debe tener y no comprendo por qué no logra pasar en el Congreso. Claro, fíjate que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales tiene un papel preponderante en este esquema de lo que se está haciendo con la redacción de la iniciativa que se está presentando, que se pretende presentar. En Guatemala los desafíos son de una magnitud enorme, Sandy. Al no tener una ley de aguas, naturalmente esto dificulta la gestión integrada de los recursos hídricos que conforman esa riqueza, ese censo de mantos acuíferos que Guatemala posee, que al final lamentablemente por la escasez de importancia, como tú bien lo has indicado,
de generar desde el Congreso de la República una legislación que norme de una forma muy puntual y con acciones de coercibilidad de parte del Estado en contra de aquellos que no, pues por supuesto, respeten esta normativa, ha generado a lo largo de los años que la contaminación del agua, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, espacios incluso de problemáticas entre comunidades donde la partición, ¿verdad?, de sus territorios se da muchas veces por esa riqueza de tener un río, de tener una laguna de por medio, y esto va generando incluso desavenencias muy grandes entre los pobladores de una y otra comunidad que se atribuyen el poder desde hace muchos años tener el acceso exclusivo a ese manto acuífero. Esto, por supuesto, sería una circunstancia que ya no generaría problemas en Guatemala de tener esa normativa. Y por supuesto, la falta de claridad en materia de los derechos que le asisten a distintas personas jurídicas e individuales, en donde hoy por no tener esa ley, pues tú dices, bueno, pues esta parte es mía, yo la agarro. Bueno, esta parte que pasa aquí sobre este terreno mío, yo voy a hacer de alguna manera una división para que el agua pueda llegar de mejor manera a mi tierra y entonces yo me beneficio de esto. Son aspectos que al día de hoy, Sandy, te tienen con el pendiente como pueblo de Guatemala en cuanto a preguntarnos cuándo vamos realmente a ver que esta situación en Guatemala sea distinta. Y todo inicia, por supuesto, desde la correcta presentación de una iniciativa que lleve todos los puntos muy claros y abarque todo lo que la ley debe normar y, por supuesto, el trabajo del legislador, que es elemental en esto. Así que en este caso, Ejecutivo haciendo lo suyo en materia de la redacción de la iniciativa a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y después, por supuesto, que ya pase a esa etapa legislativa dentro del Congreso para que podamos tener al fin esa ley tan ansiada. Los diputados han demostrado que cuando quieren pueden pasar temas de urgencia nacional incluso y pueden contar con el apoyo de la mayoría de diputados. Claro. Lo hemos visto recientemente. En estos temas es cuando se necesita ese apoyo y ese interés para poder avanzar con los temas y ojalá que eso podamos ver en los próximos días. Esta legislatura tiene que hacer lo suyo porque es parte de su trabajo, es su trabajo legislar y los guatemaltecos estamos a la espera de que logre avanzar la ley de aguas y que podamos tener entonces este proyecto, esta ley ya para poder controlar y preservar, también conservar el agua en nuestro país. Cerramos de esta manera el análisis, debemos hacer una pausa, volvemos enseguida.